esa flor de la puna. Seguimos en Palabra de Campo y ustedes saben que uno de los temas que venimos siguiendo muy pero muy de cerca es el de la carne, la evolución de precio, de consumo también. Y la semana pasada tuve un encuentro con la gente de los feedlots y ahí charlando de manera informal se generó un debate. Yo tengo una mirada acerca de la evolución de los precios. Me parece que todavía, si bien el gobierno habla de recuperaciones de consumo, etcétera, etcétera, de que el salario, le empezó a ganar la inflación y todo ese tipo de cosas, que en algunos sectores puede ser real, me parece que todavía no logran entrar en esta dinámica de que, a todos los asalariados les mejora la situación. De hecho, esto se ve en el consumo, ¿no? Que todavía no empezó a levantar cabeza y que ha caído fuertemente. Más allá de todas las cuestiones de culto, digamos, de todas las personas que no comen carne, etcétera, etcétera, la realidad es que el consumo cayó fuertemente por una cuestión económica. Yo estoy convencido de que si al argentino vos le das plata en el bolsillo y le va bien, te puede comer más de 50 kilos, inclusive casi llegando a los 60 kilos de carne por persona por año. Es súper elástico el consumo. Cuanto más le das de plata, más carne come, más carne vacuna, ¿no? Pues hay mil discusiones acerca de cuánto se come de carne, si está bien o mal comer tanta carne vacuna, que comemos igualmente un montón de proteína animal, es verdad, pero vamos a meternos nosotros simplemente en el tema del consumo de carne vacuna y en la cuestión de precios y cómo está también armada el resto de la cadena, ¿no? ¿Qué está pasando con los productores? ¿Qué está pasando con los intermediarios? ¿Se está ganando plata o no se está ganando plata? ¿O todos tuvieron que ajustarse? ¿Qué ha pasado desde que comenzó el año y cómo están ahora? Por ejemplo, los matarifes. Ariel Morales Antón es coordinador federal de CAMIA, la cámara que los agrupa. Ariel, ¿cómo estás? Daniel Aprile te saluda aquí en Palabra de Campo. Buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, Ariel. Yo me pregunto, ¿cuál es la situación hoy por hoy de los matarifes? Me gustaría tener una foto de toda la cadena, ¿no? De cómo está hoy el sector, pero en particular después hagamos foco en cómo están ustedes los matarifes. Desde diciembre a esta parte, ¿no?, que hubo un cambio de gobierno y obviamente que se tomaron medidas a nivel nacional para ajustar esta inflación que venía de manera muy grande, obviamente que entramos en un negocio en lo que vive hoy la Argentina, ¿no?, en recesión, un negocio que empezó a acomodarse y a estancarse, así que desde el punto de vista macroeconómico, el matarife hoy viene sufriendo los avatares que sufren todos los sectores en la Argentina. Uh-huh. Eso es indudable. Teníamos un consumo elevado, que estábamos en 65, 68 kilos, hasta 70 se llegó, y empezamos a declinar, obviamente, ajustados a la pérdida de salario, a este tema, te repito, que es un tema no menor para un sector donde venía con una dinámica, con una rotación, y de golpe sintió un freno, y tenemos hoy 42, 43 kilos per cápita, el piso más bajo en 100 años, que evidentemente uno espera una recuperación, así que el matarife hoy se encuentra sosteniendo los kilos de faena, trata de mantener el cliente, de que no le bajen esos kilos porque automáticamente le aumentan los costos. La inflación empezó a absorberse, pero los precios no se pudieron trasladar. Así que en toda la cadena de las carnes, desde el eslabón final, carnicería, autoservicio, supermercado, matarife, industria frigorífica de consumo interno, productores consignatarios, obviamente que es una cadena donde arrastra a cada uno en un porcentaje de achique, ¿no? Y empieza problemas con la cadena de los pagos y todo este tema donde si las cosas no se hacen de manera prolija, si no se manejan muy minuciosamente, cuando vos venís comercializando sobre la base de la inflación y tenés una caída en el consumo y una recesión que te golpea, tenés que tener bien sentadas las bases de tu negocio para no caerte. Uh-huh. Pero eso es lo que vive hoy el matarife, ¿no? Tratando de sostener sus kilos. Uh-huh. No es un tema de ellos, pero es un tema que lo afronta hoy la Argentina. Claro. El consumo cae y para ustedes cuando cae el consumo, por eso hablas de sostener los kilos, cuando cae el consumo, lo que a ustedes les afecta es que siguen manteniendo los mismos costos, pero con un negocio más chico.
Lo que pasa es que este es un negocio de volumen y de kilos. A medida que aumentas el volumen, directamente proporcional, te bajan los costos y de esa manera podés absorber parte de la cadena. Ujú. Evidentemente, esta caída en el consumo hizo que se hayan perdido kilos en faena. Esta inflación que mes a mes no fue bajando de golpe, se encontró el Matarife con recesión, entonces los frigoríficos empezaron a achicar gente, frigoríficos que venían con un volumen fijo, ya hoy tienen que hablar de menos cabezas por día, se liberaron las tarifas, eso hizo que la industria frigorífica tenga que absorber una parte. Entonces, toda la cadena se está reacomodando de cara al futuro, de cara al año que viene. ¿Era necesario todo esto? Yo creo que estaba anteriormente cuando vos hacías una apreciación de que si le damos plata a la gente va a consumir carne. Pero lo que pasó el año pasado, que desde el punto de vista económico, cuando vos le inyectás dinero a la gente que no es genuino y no sabe... A ver, Ariel, espera que ahí se cortó justo. Cuando vos le inyectás dinero a la gente... Vos le inyectás dinero a la gente que no es de manera genuina, que no es sustentable, que no viene de una economía que está funcionando normalmente, se genera la inflación. La inflación en muchos casos se genera porque se le inyecta plata a la gente y la oferta que está no es la que se convalida de acuerdo a la demanda. Este es un tema económico, esto es economía de primer año. Ahora, cuando el consumo de carne es genuino de acuerdo a los ingresos, de acuerdo a una economía que ya viene activada y van reaccionando los mercados y se empieza a emparejar la oferta con la demanda y se sostienen los precios durante el año, ahí esa es la realidad. Yo no digo que sea mentiroso el consumo que tuvimos. Que vos tenés un consumo, o teníamos un consumo, que estaba en realidad inflado porque veníamos con una inflación que venía avanzando. Esa inflación venía porque se le estaba inyectando plata a la gente para que no se caiga. Está claro, no era plata que salía de la economía, del circuito económico. Salía de la emisión de monedas, salía de plata que se le daba a la gente, y esa plata, eso genera inflación. Economía política de primer año, toda plata que vos le pones a la gente y que no sale de una economía donde se recauda impuestos, o en realidad viene de una reacción económica, pasa que va a inflación. Si eso vos no lo convalidás con una oferta de acuerdo a la demanda, lo más probable es que si nosotros tenemos un montón de plata para ir a buscar un producto escaso, va a aumentar. Obvio. Porque si no, ¿por qué teníamos tanto consumo de carne? Yo quiero explicar esto. ¿Por qué teníamos tanto consumo de carne y aumentaba la carne? Te quería preguntar una cosa que me parece importante. Se habla de aumento de precios ahora. Yo comparto muchas de las cosas que vos explicaste recién. Te diré que comparto todo y yo veo que hay una situación bastante compleja en cuanto a la decisión hoy por hoy de compra. Hay mucha gente que quizá quiere comprar pero no le alcanza la plata. Más allá de lo que dice el gobierno, ¿no? De sectores donde hay recuperación económica, etcétera, yo no discuto nada de todo eso. Lo que digo es que eso no le llegó todavía a mucha gente, al grueso de la población no le termina de llegar, y eso hace que, bueno, las carnicerías no estén llenas como uno quisiera, o recuperando el nivel de consumo. Entonces, hay sectores, y está claro que dentro de la ganadería hay sectores donde les conviene que el precio de la carne suba, porque subiría también lo que se le paga al productor, sube toda la cadena, y todos ganan más plata. Ahora, a mí me cuesta ver que haya lugar para un aumento de precio que no sea mínimo, puede ser un aumento de 2, 3, 5 puntos. Ahora, yo no veo los aumentos de precio históricos de fin de año. ¿Compartís esto? Sí, comparto totalmente, y te voy a agregar que la situación que hoy vive la Argentina, de que estos precios de gordo estuvieron bastante contenidos a la baja, es por un tema también estacional. Entonces acá se sumaron dos variables para tener en cuenta. Primero, una mayor oferta de hacienda gorda de manera estacional y una recesión del consumo interno que no empuja. Entonces estancó los precios. Acá lo que puede llegar a pasar es que aumente un poco la hacienda en pie por un tema de que falte, pero no por un tema que la demanda empuje. Eso tiene que quedar claro, porque en muchos casos pasa de que la demanda empuja ante una oferta misma, levanta los precios. Acá está al revés.
Acá vamos a tener una pequeña y menor oferta de hacienda gorda por la época estadísticamente que siempre fue así, y si el consumo de carne se sostiene porque no empuja como debería ser, vamos a tener un aumento, pero porque falte, no porque se consuma más. ¿Y qué va a pasar? Ese pequeño aumento, que yo creo que no va a pasar totalmente desapercibido, porque lo que va a pasar es que, para no perder venta, una parte la va a absorber en la carnicería en su destino final, porque no puede trasladar todo de manera abrupta y de golpe, y una parte la va a absorber el matarife. Entonces va a haber ahí como una especie de solidaridad comercial entre nosotros los matarifes, que no vamos a poder trasladar el precio que pagamos en pie todo, se trasladará una parte para absorber costos con una rentabilidad baja, y la carnicería en los carteles no va a poner números donde la gente no lo pueda convalidar. Claro. Entonces, desde el punto de vista económico va a pasar eso. No vamos a tener ese aumento de golpe como pasaba, y yo te decía, en un tema inflacionario. Que cómo puede ser que la gente tenía plata para comprar y la hacienda y la carne aumentaba de golpe. Como de acuerdo al otro análisis no debería ser así. Y es así. Hoy estamos viviendo la realidad, en la disponibilidad genuina de plata que tiene la gente en relación a la oferta que tiene. Eso es así. Lo que pasa es que a medida que vale más la hacienda, en realidad se alienta la producción. Está claro, porque no se puede encerrar hacienda para que valga lo mismo durante 6 meses. Claro. No se puede reponer un ternero de invernada a 2.800 pesos para que el gordo valga 2.300. Claro. ¿Está? O sea, eso también no tenemos que olvidar, que a medida que nosotros defendamos el producto en la calle, vamos a darle respiro a que el productor me siga reinvirtiendo, porque si ese productor no me ofrece en el mercado esa hacienda, obviamente que me va a aumentar. Entonces, claro, cuando un producto no vale de manera económica, se caen los stocks y vale por faltante. Está entonces lo más, y por eso yo cuando digo de la exportación y hablo, es importante que una parte de la Argentina exporte, porque es la única manera de que estos valores internacionales puedan sostener al productor en su ciclo productivo. Está. Entonces el producto tiene que valer y la gente tiene que ver cuánto lo paga para que el eslabón primero, el que tiene la vaca con cría, el ternero que recría, el filotero que permanentemente todos los días le da de comer el alimento balanceado, el maíz, el núcleo y los costos que eso conlleva, tiene que sostenerlo. La única manera de que los precios en la Argentina se sostengan es que haya mayor producción. Si nosotros apuntamos a una mayor producción, a recuperar el stock ganadero en la Argentina, vamos a tener dos caminos, la exportación y el consumo interno, que se va a sostener y la gente va a tener disponibilidad. No va a faltar carne, pero tenemos que alentar a la producción. Para alentar a la producción, la única manera y la única motivación para eso es que el producto tenga un valor nominal donde no pierda plata el que nos está dando la vaca, ¿no? Totalmente. ¿Cuál es la cuestión estacional por la cual hay menos oferta en esta época del año? Lo que pasa es que no, hay mayor oferta de gordo por la zafra de ternero que se incorporó, pero vamos a tener un incremento, creo, pequeño en los precios en lo que viene diciembre, enero y febrero, porque ha faltado reposición de invernada. O sea, estacionalmente tenés dos cosas. Primero, septiembre, octubre, noviembre son meses donde sale más gordo, pero se repone menos invernada, porque algunos campos los retienen, los lugares donde llovió retienen el ternero. Está siempre estadísticamente en esta época la invernada valió un 10 o un 15% más que el gordo. Es por eso que el año que viene, marzo, abril o mayo, cuando salga ese ternero cabeza de parición, va a haber mayor oferta de ternero y vale en cierre. Como vale en cierre el año que viene, en septiembre, octubre, vamos a tener el mismo ciclo. Entonces este es un tema estacional, no es que el negocio, la gente salga del negocio, porque en realidad se ha metido mucha hacienda gorda, la gente ha incorporado nuevamente hacienda en los corrales, pero la ganadería es un tema estacional, todo el año no tenés la misma oferta de ternero para ingresar a los filos, no la tenés. Obvio. ¿Cuál es el aumento que ves, Ariel, de precio en este último tramo del año? ¿Y cuál sería un precio? Hay mucha gente que estoy seguro que depende de donde vive, tiene distintos precios de referencia.
para poner un precio, y además pasan cosas distintas en Capital, en el Gran Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba. Vos que sos coordinador federal tenés ese mapa mucho más seguro en la cabeza que yo. Hay distintas situaciones de precio, pero ¿cuál sería un precio razonable hoy por hoy para algunos cortes modelo que me puedas plantear? Mira, aparte de Matarife te voy a hablar como productor porque Sí. yo también soy. Yo creo que si el gordo vale lo mismo que la reposición de invernada, de última le ganaremos en los kilos que le ponemos arriba. Uh-huh. Entonces de esa manera podemos sostener una oferta y no perdamos. Porque Uh-huh. hoy yo creo que el negocio no es ganar sino no perder. Porque tenemos una recesión muy importante. Entonces yo creo que el valor tiene que ser un valor donde nosotros podamos vender un gordo y reponer al mismo valor la invernada. Y de esa manera vamos buscando a ver qué puede pagar el mercado. Porque también tenemos un maíz estancado que vino con un aumento un poco atrasado y se va acomodando. Tenemos algunos aumentos en los costos fijos, pero no de manera tan de golpe. Pero se necesita por lo menos que no valga más que lo que vale el gordo. Okay. No se puede correr la zanahoria de atrás. Se tiene que terminar esto de que en realidad históricamente aumenta el gordo y la invernada va más arriba. Aumenta el gordo y la invernada vale más arriba. ¿Hasta cuándo vamos a seguir? Que aumenta el gordo a 2.000 y 2.500 la invernada. 2.500 el gordo, 3.000 la invernada. Esto no se puede, es imposible. Era un poco también de inercia inflacionaria. Yo lo que Sí. llamo también con colega a la coherencia. Muchachos, no paguemos la invernada más de lo que no lo podamos pagar. Claro. No encerremos entonces. Sí, Porque bueno. esta cosa de meter para no achicarse y yo estoy en un volumen, en una rotación. Claro. Después, es muy simple. Yo siempre les digo, muchachos, prefiero tener los corrales más vacíos y no los bolsillos más vacíos. Claro. Pasa que en esa inercia inflacionaria y qué hacer con la plata y en lo que habías entrado hace unos años, bueno, estoy seguro que muchos tomaban ese tipo de decisiones, por eso. Por eso cuando vos estás en una rueda arriba de una ola, donde la inflación te va empujando y te va acompañando, de manera genuina no sabes dónde estás parado. Cuando eso se viene abajo y se desploma, ves ahí dónde estás parado. En realidad los kilos que hacía eran verdaderos. En realidad la invernada que yo tenía era la verdadera. Claro. Porque ¿dónde estoy parado? Ahí donde uno tiene que ordenar comercialmente su negocio, para no caerse, para sostenerse en el tiempo y para por lo menos tener algún prestigio en lo que uno hace y decir, bueno, yo tengo que ser equilibrado, no tengo que hacer ninguna locura, voy a ir a comprar un ternero que yo produzco, que yo faeno, y voy a pagar esto, y si no lo puedo pagar y no lo voy a hacer. Tal cual. Y Ariel, por último, en los cortes, digamos, en la carnicería, para nuestros oyentes, ¿qué precio tiene que tener como referencia, por ejemplo, para un kilo de asado o un kilo de vacío? Mira, yo creo que si vamos a tener un aumento de un 10 o un 15% en la hacienda gorda, tendríamos que absorber una parte y tendríamos que hablar de entre un 5 y un 7% arriba. Así que tendríamos que ver el valor hoy que tienen esos cortes y sumarle un 7, un 5. Okay. Porque hay un tema que quiero agregar. Nosotros veníamos atrasados también con el precio. Entonces, acomodamiento de 6 meses. Lo peor que no puede pasar es que sea de golpe. O sea, hay que ir llevándole a poco y absorberlo mes a mes. Por eso no se puede aumentar de golpe, pero sí se tiene que aumentar porque no podemos venir con 25% de inflación en enero y febrero y la carne valía lo mismo que ahora. Claro. Entonces hay una parte de la inflación grande que ya la estamos absorbiendo toda la cadena. Pues ahora tenemos que devolver eso de a poquito hasta que la gente pueda pagar. Si vos vas a poner un valor de la carne que la gente lo va a rechazar, el valor lo pone la gente y el mercado. Si este negocio oferta y demanda, no hay nadie que le ponga el número y diga la carne tiene que valer tanto. Lo hubo. Yo siempre digo, no hubo. descuidemos. Sí, bueno, pero eso, el intervencionismo le hace un daño. En una economía de libre mercado, el intervencionismo es lo peor que puede pasar porque no se sostiene en el tiempo. Por eso hay que apuntar a la producción, aumentar el stock ganadero, pasar de 60 millones de cabezas a mucho más. Y porque nosotros no podemos tener la misma cantidad de cabezas que en el año 78, Claro. donde éramos 25 millones de habitantes y hoy somos 47. Sí, totalmente. Entonces la única manera de que este negocio, en toda la cadena, en todo el arco, pueda ser rentable,
es que aumentemos el stock y aumentemos la producción y sea rentable el negocio. Yo te puedo asegurar que si el negocio es rentable, el productor vuelve a invertir. Ujú. Ahora, a medida que empiece a golpearse, vamos a achicar los stocks y la carne va a aumentar, no porque la gente la pueda pagar, sino porque no va a faltar. También pasó. Tremendo. También pasó. Ariel, gracias por la charla, un placer conversar contigo. No, por favor, te mando un abrazo Igual. grande, saludos para todos. Un abrazo grande. Ariel Morel Santón, coordinador federal de CAMIA, la Cámara Argentina de Matarife y Abastecedores de la Argentina. Palabra de campo. Palabra de campo. Daniel está con vos hasta las 7. Radio 10. Estamos todos.